Muy buenos días, queridos amigos, hermanos que se conectan en esta mañana para poder escudriñar la palabra de Dios a través de este devocional que compartimos justamente todos los martes. Y damos gracias también a quienes hacen réplica de esta enseñanza de la palabra de Dios para que justamente la palabra de Dios pueda seguir recorriendo el mundo y pueda seguir alcanzando a otros. Así que los invitamos y los alentamos también a que podamos compartir la palabra de Dios y que podamos seguir extendiendo el Evangelio mediante las redes sociales, que es una manera también de predicar el Evangelio en este tiempo. En esta mañana quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 9 al 24. Vamos a leer, yo se lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual, ¿sí? Y dice la palabra de Dios: Felipe en Samaria. Si vemos desde el versículo 5, Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar y todos en la ciudad estaban muy alegres. Desde hacía algún tiempo, un hombre llamado Simón andaba por ahí. Este Simón asombraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Ricos y pobres le prestaban atención y decían: este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba. Pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios. Les habló acerca de Jesús, el Mesías, y todos en Samaria le creyeron. Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. También Simón creyó en el mensaje de Felipe y Felipe lo bautizó, y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. Versículo 14. Los apóstoles estaban en Jerusalén. En cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido, y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien les imponga las manos. Pero Pedro le respondió: vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Simón le suplicó: por favor, pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Vemos en la palabra de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, ya desde los comienzos del libro de los Hechos, vemos el accionar del poder del Espíritu Santo. Vemos que Jesús estaba anunciando que se iba, anunciaba su ascensión, pero también les anunciaba la venida del Consolador, que tenían que estar reunidos todos juntos para poder experimentar el poder del Espíritu Santo. Pedro y los apóstoles también estaban allí buscando quién reemplazaría a Judas, el nuevo discípulo que sería el reemplazo de Judas Iscariote. También Pedro y los 120 se preparaban para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, en el cual dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 que fueron bautizados todos los 120 que estaban reunidos allí y experimentaron el poder de lo alto. Todos
dice la palabra de Dios que compartían y tenían las cosas en común. Todos compartían la misma doctrina, compartían el mismo pan, compartían las oraciones. Todos tenían una misma comunión. Y en la medida que la palabra de Dios comenzó a correr y en la medida que la palabra de Dios se extendía y que el Espíritu Santo movilizaba a la iglesia a predicar el Evangelio, a no callarse, comenzaron a ser apartados ayudantes, diáconos, hombres de Dios, de los cuales comenzaron a cumplir el propósito por el cual Dios los había escogido y comenzaron a ser obedientes a ese propósito de parte de Dios mediante el Espíritu Santo. Y acá nos encontramos con Felipe. Felipe, uno de los 7 escogidos para poder cumplir con la labor, ahora se encontraba en Samaria. Y Felipe se encontraba allí con el propósito de poder predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Y vemos que en la medida que él predicaba, más creyentes, más discípulos, seguidores de Cristo, se añadían al cuerpo del Señor. Más hombres y mujeres recibían a Cristo, obedecían en el bautismo, en las aguas. Y al ver esto, Pedro y Juan, que se encontraban en Jerusalén, vieron la necesidad de viajar hasta Samaria para poder orar por los nuevos creyentes, por los nuevos discípulos, con el fin de que fuesen bautizados en el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres comienzan a experimentar que sus vidas son transformadas a partir de un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, espontáneo, y también comienzan a experimentar el poder, el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas. Y entre esos hombres y mujeres, allí estaba Simón. Pero, ¿qué pasó con Simón el mago? ¿Quién era Simón? Dice la palabra de Dios que Simón era un hombre que practicaba la magia. Dice la palabra de Dios que era un hombre que asombraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Ricos y pobres, dice la palabra de Dios, que le prestaban atención y que decían: este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Toda la gente siempre prestaba mucha atención a los trucos de magia que realizaba. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó Felipe, todos creyeron en Samaria y aún Simón seguía a Felipe en todo lo que hacía. Hasta acá parecía que Simón el mago había entendido perfectamente lo que implicaba el nuevo nacimiento. Hasta acá aparentemente Simón el mago había entregado su vida a Cristo, había experimentado una transformación, había experimentado en su vida un arrepentimiento genuino, una transformación real. Pero si vemos en el desarrollo de la palabra de Dios, hay 4 puntos que son importantes a tener en cuenta. Según el nuevo nacimiento de Simón, aparentemente no era como verdaderamente la palabra de Dios señala. Si vemos en los pasajes iniciales, dice que Simón estaba asombrado, que no se apartaba de Felipe, y hasta ahí parecía todo perfecto. Pero fíjese, cuando llegan Pedro y Juan, cuando Simón ve, sus ojos ven lo que hacían Pedro y Juan, automáticamente lo que él hizo fue ofrecer dinero. Y esto me representaba a lo que acontecía con Judas. Judas aparentemente estaba entre los 12 discípulos. Aparentemente él había visto los milagros, las maravillas que el Señor Jesús hacía. Él había experimentado ver las señales hechas por el Señor Jesucristo. Él había visto cómo endemoniados eran librados, cómo enfermos eran sanados. Judas
había sido elegido como el tesorero, el que estaba a cargo de la administración de los ingresos entre los discípulos y Jesús. Pero cuando a Judas le ofrecieron 30 monedas de plata, automáticamente él estuvo dispuesto a ofrecerse. ¿Para qué? Para entregar a Jesús. Todo parecía bien hasta que lo que los ojos vieron fue más fuerte o decantó lo que realmente había en el corazón, tanto de Judas como de Simón. Y si nosotros analizamos lo que implica el nuevo nacimiento, podemos tomar el ejemplo de Nicodemo. Dice la palabra de Dios en San Juan 3, del 3 al 7, que cuando Jesús hablaba con Nicodemo, él le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús contestó: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. La frase nacido de nuevo o nacer de nuevo literalmente significa nacido de arriba. Nicodemo tenía una necesidad verdadera. Nicodemo necesitaba un cambio en su corazón, necesitaba una transformación espiritual, una transformación de adentro hacia afuera. Y el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un acto de parte de Dios por el cual es impartida ¿a quién? Al que cree, al que verdaderamente ha puesto su fe, su confianza en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús. Y es esto lo que acá empezó a vacilar y quedó en exposición en la vida de Simón el mago. Él aparentemente venía mostrando de que él había experimentado un nuevo nacimiento. Él no se despegaba de Felipe. Él estaba asombrado de lo que sus ojos veían. Él estaba atento a las palabras de Felipe. Él caminaba con Felipe. Él a donde estaba Felipe, allá iba Simón el mago. Pero cuando vio lo que hizo Pedro y Juan, cuando vio que aquellas personas que realmente habían entregado sus vidas, que habían aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador, Él empezó y ahí mostró lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón, como Pedro se lo señaló, había envidia. En su corazón habían otros intereses. En su corazón habían otros deseos. Su corazón no había sido librado. Él no se había arrepentido realmente y no había experimentado un nuevo nacimiento. Nosotros muchas veces, queridos hermanos, queremos buscar el bautismo en el Espíritu Santo con pecado en nuestro corazón. Y es esto lo que quedó en exposición en el corazón de Simón. Él quiso comprar el poder del Espíritu Santo con algo tangible, con algo material. Él quería comprar el poder del Espíritu Santo con la envidia de su corazón, con el pecado de su corazón. Y quería hacerlo efectivo con plata en mano. Muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo. Nosotros queremos buscar el poder del Espíritu Santo con pecado en nuestro corazón. Queremos ser renovados en el Espíritu Santo con pecado en nuestro corazón. Queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo con pecado en nuestro corazón. Y es esto lo que le impidió
automáticamente en la vida de Simón el mago experimentar que podía realmente recibir el poder del Espíritu Santo porque no había experimentado un nuevo nacimiento. El agua y el Espíritu, como el Señor Jesús se lo señaló a Nicodemo, no habían pasado por la vida de Simón el mago. Si no hubiese experimentado realmente el nuevo nacimiento, y como lo señala la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, según la Nueva Traducción Viviente, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Fíjese cómo lo señala la palabra de Dios, y en esta versión de la palabra de Dios dice: una nueva vida ha comenzado. Hay una transformación, hay un nuevo nacimiento, hay un giro de 180 grados, hay arrepentimiento. Cuando nosotros nos disponemos a buscar el poder del Espíritu Santo de Dios, debemos hacerlo a partir de una vida que no está plegada, o no hay cosas que estén pegadas a la antigua vida, cosas que todavía nos atan a la antigua vida, cosas que todavía practicamos, cosas que todavía hay arraigadas en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Tito 3:5: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Allá la palabra de Dios también nos vuelve a señalar: no es por las buenas acciones, no es por buenas intenciones. El nuevo nacimiento no se alcanza por las buenas intenciones que podamos hacer para Dios. Por ende, el bautismo en el Espíritu Santo, la renovación en el Espíritu Santo, tampoco se alcanza, se obtiene mediante buenas acciones. Yo puedo ser muy bueno sirviendo a Dios. Yo puedo ser muy bueno haciendo cosas para que otros vean de que yo amo a Dios. Pero si en mi corazón, hay cualquier otro deseo, otra intención, hay pecado de apariencia de piedad, entonces eso nunca va a ser posible que verdaderamente podamos experimentar el verdadero bautismo en el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué corazón estamos buscando el poder del Espíritu Santo? En este último tiempo que el Espíritu Santo es para la iglesia fundamental, ¿con qué corazón nosotros buscamos el poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo? Primera de Juan 2:29 dice la palabra de Dios también según la Nueva Traducción Viviente: ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Entonces vemos en la palabra de Dios que la justicia, que es un atributo de Dios, una característica de Dios, también debe morar en nosotros. Y es un requisito clave para que nosotros podamos experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, practicar y vivir la justicia. Así también como lo hicieron aquellos hombres y mujeres en Samaria, que automáticamente cuando fueron impuestas sus manos por Pedro y Juan, aquellos hombres y mujeres experimentaron el bautismo en el poder del Espíritu Santo, experimentaron ser llenos del poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, porque entendieron lo que implicaba el nuevo nacimiento, porque entendieron que era una necesidad nacer de nuevo. Una necesidad nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:1:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y también Pablo dijo a los romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo hablando a la iglesia en Éfeso y el mismo apóstol hablándole a la iglesia allí en Roma, señalándoles cuál era el estado original, muertos en delitos y pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es nuestro estado cuando nosotros no vemos el nuevo nacimiento como una necesidad. Cuando nosotros no vivimos realmente el nuevo nacimiento como una necesidad, ese es nuestro estado. Ese es el estado de aquel que decide vivir una vida apartada de Dios, una vida que no se consagra a Dios, una vida que no es estable espiritualmente en Dios. Y aparece automáticamente esto. Y a veces somos reincidentes en conductas, en prácticas, en experiencias, porque realmente allí está nuestro sustento. Y muchas veces nosotros nos preguntamos y analizamos por qué Dios no me bautiza en el Espíritu Santo, por qué he dejado de hablar en nuevas lenguas, porque muchas veces nosotros comenzamos a vivir una vida en donde ya no es el Espíritu Santo quien nos guía, ya no es el Espíritu de Dios quien nos va marcando el camino. Simón el Mago aparentó vivir un nuevo nacimiento y su corazón quedó expuesto. Y ese nuevo nacimiento solamente se vive por gracia. Como dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es en el Señor Jesucristo en quien nosotros debemos confiar, en el que pagó el precio una vez y para siempre por nosotros. ¿Había nacido de nuevo Simón? Claramente no. Su corazón ardía por las cosas que sus ojos veían y en ellas él se complacía. Y su corazón ardía fervientemente por querer hacer lo que Felipe, Pedro y Juan hacían. Y Pedro se lo señaló y se lo hizo saber. Dice el versículo 20 del pasaje inicial que hemos leído ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 20, según la traducción del lenguaje actual, dice: vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Si tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Simón fue señalado su pecado y él creía que realmente había nacido de nuevo, pero su pecado quedó expuesto, su corazón quedó expuesto. Lo que había en su corazón, lo que amaba su corazón, quedó expuesto ante los ojos de los discípulos del Señor. Cuánto cuidado debemos tener, porque algo que pensaba cuando leía el relato de la palabra de Dios, vemos también de que Simón ni siquiera pudo hacerse cargo de su pecado. Automáticamente sus palabras hacia los discípulos, las cuales señaló, fue: por favor, pídenle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Pero ni siquiera él pudo reconocer y arrepentirse en ese momento de lo que estaba haciendo, de su pecado. Y debemos tener cuidado nosotros,
de no caer en la misma astucia que cayó Simón el mago. Porque así como vamos y buscamos el poder del Espíritu Santo con pecado en el corazón, y eso es un peligro muy grande y un peligro en el cual nos puede llevar a perdernos, también debemos tener y saber de que nos estamos engañando, nos estamos mintiendo y no nos damos cuenta. Y es un peligro muy grande el no darse cuenta de que lo que estamos haciendo está mal. Perder el discernimiento de lo bueno y de lo malo y seguir, aún así insistiendo en que Dios me bautice cuando en mi corazón no hay un arrepentimiento genuino, no he experimentado un nuevo nacimiento. E insisto en lo mismo, pero también soy persistente en el pecado. Y es esto lo que pasó en Simón. Simón insistía hasta que cuando vio su corazón, mediante sus ojos vieron lo que hacían Pedro y Juan, automáticamente fue y quiso pagar por el poder de Dios. ¿Y sabe por qué quiso pagar? Porque espiritualmente no podía obtener absolutamente nada. Y a veces así nos engaña el pecado, queridos hermanos. Nos puede llevar hasta tal punto de creer de que como no obtengo respuestas de parte de Dios, empiezo a buscar las maneras. Y ojo, porque nos puede llevar a la peor manera o a las peores de las maneras en querer buscar un falso espíritu para aparentar de que soy un hombre o una mujer de Dios. Por eso, para poder experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, buscar el poder, la llenura, la renovación en el poder del Espíritu Santo, debemos recordar las palabras de Jesús hacia Nicodemo, que solamente por el agua y por el Espíritu podemos experimentar el nuevo nacimiento. Si nosotros queremos realmente ser bautizados por el Espíritu Santo, ser investidos del poder del Espíritu Santo, ser llenos, debemos experimentar el nuevo nacimiento. En segundo lugar, debemos creer en la promesa. Fíjense en las palabras del Señor Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Según la Nueva Traducción Viviente, se los leo y dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Van a recibir poder. Y fíjense que las palabras del Señor Jesús eran palabras concretas para sus discípulos, señalándoles que iban a recibir poder y que tenían que estar juntos, dice la palabra de Dios. Tenían que perseverar juntos hasta que recibiesen el poder del Espíritu Santo. Hay que pedirlo. Según la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, verso 11 al 13, dice la palabra de Dios: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es cuestión de experimentar ese nuevo nacimiento, de creer en la promesa, pero también pedirlo. Debe ser una prioridad en nuestra vida, debe ser una necesidad en nuestra vida. Debemos clamar al Señor por el poder del Espíritu Santo. Debemos pedirle al Señor el poder del Espíritu Santo. Debemos desear que el Señor derrame del poder del Espíritu Santo en mi vida,
en la vida de nuestras familias, en la iglesia. Debe ser un deseo constante y buscarlo de todo corazón, sabiendo y haciéndome cargo de lo que estoy pidiendo y sabiendo que el Señor va a demandarme, va a guiar. Pero debe ser un deseo ferviente en nuestro corazón. Debemos ser constantes en la búsqueda. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 7 al 11. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Estas eran palabras también del Señor. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Nosotros automáticamente relacionamos y pensamos en cosas materiales, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que a mí me gusta. Pero ¿cuánto insistimos en la búsqueda, en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto clamamos? ¿Cuánto nos abnegamos? ¿Cuánto renunciamos? ¿Cuánto nos doblegamos a poder buscar, seguir siendo llenos y experimentar el bautismo en el poder del Espíritu Santo? Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Debemos velar por la provisión espiritual, que nunca nos falte la provisión espiritual del cielo, que nunca nos falte la guía del Señor, que nunca nos falte el poder del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, debemos saber que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Dice la palabra de Dios en San Juan 16, 12 al 15. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Queridos amigos, queridos hermanos, en este tiempo, más que nunca necesitamos buscar el poder del Espíritu Santo, sabiendo en los tiempos que nos encontramos y sabiendo que la venida del Señor se acerca. Ahora, ¿cómo estamos buscando nosotros el poder del Espíritu Santo? ¿Lo estamos buscando con un corazón lleno de pecado? Y quizás usted me puede decir, pero yo voy a la iglesia, yo oro, yo también doy los diezmos, doy la ofrenda. Pero si yo a usted le pregunto en esta mañana y le digo si usted realmente cuando se le exhorta, aún así sigue buscando con la misma intensidad el poder del Espíritu Santo, ¿lo hace? Si yo a usted en esta mañana le digo que cuando a usted se le da un consejo, si usted sigue buscando con la misma intensidad el Espíritu Santo, el poder, el derramamiento, el bautismo, la llenura, la renovación del poder del Espíritu Santo. A veces nosotros, nuestra búsqueda por el poder del Espíritu Santo, para que crean que yo estoy bien, lo hacemos en la iglesia, en las reuniones, en los cultos, en la casa de Dios. Pero cuando salimos de la casa de Dios, nuestra búsqueda se vuelve una búsqueda pobre, una búsqueda que solamente se sujeta al asombro y a la apariencia de piedad. ¿Sabe una cosa? Eso que a veces nosotros hacemos, de que en la casa de Dios, cuando la iglesia se reúne,
busquemos el Espíritu Santo y que después salgamos y que nuestra vida siga siendo la misma, vamos a terminar como Simón, ofreciendo dinero para que Dios derrame de su Espíritu Santo, Dios dé de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y eso es un peligro para nosotros, es un peligro para su vida, para mi vida y para la vida espiritual de la iglesia. Porque Simón aparentó que había nacido de nuevo, pero él buscó, cuando fue a buscar al Espíritu Santo, él no fue con una búsqueda genuina, con una verdadera transformación. Él iba a poner dinero, porque en él no había absolutamente nada de Dios. Si estamos buscando el poder del Espíritu Santo con pecado, que en esta mañana, en esta hora, de acuerdo a donde usted se encuentre, realmente podamos abandonarlo y realmente podamos entender que si en nuestro corazón no hemos nacido de nuevo y si en nuestro corazón sigue persistiendo el mismo pecado, no vamos a poder experimentar el poder que proviene de lo alto, el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús señaló y dijo, y también Pedro cuando habló a la iglesia, allá en la iglesia primitiva, señalaba de la importancia que tenía la palabra de Dios, pero también que tenía el poder del Espíritu Santo. Porque no solamente iba a consolar, sino que iba a revelar, iba a mostrar las cosas ocultas de los cielos. Y todo iba a glorificarlo a Él. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿buscamos el Espíritu Santo con pecado en nuestro corazón? Si es así, que en esta hora el Señor nos haga libres y que no hagamos como hizo Simón, que automáticamente dijo a Pedro y a Juan, bueno, ustedes pídanle al Señor para que el Señor me haga libre, para que no me vaya al infierno. Simón no pudo hacerse cargo de su pecado, no pudo darse cuenta de lo que estaba haciendo, no pudo tomar responsabilidad, sino que se la pidió a Pedro y a Juan. Que en esta hora, en esta mañana, podamos verdaderamente buscar el verdadero poder del Espíritu Santo con un corazón limpio, con un corazón sincero, habiendo experimentado el nuevo nacimiento. Nacimiento por el cual, por la obra de Cristo Jesús, nosotros podemos acercarnos ante el trono de la gracia confiadamente. Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora por este momento que podemos estar delante de tu presencia. Gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu palabra, que en esta hora puede ser compartida, Señor. Señor, sabemos que el tiempo que atravesamos ya es el último tiempo, pero también sabemos, Señor, que en el último tiempo tú ibas a derramar tu Espíritu Santo para que hubiesen visiones, sueños, guiados conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a tu Santo Espíritu, para que la iglesia se levantara y se levante y predique tu palabra, extienda el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Señor, pero para hacerlo necesitamos el poder de tu Santo Espíritu. Ahora, Señor, ¿cómo lo estamos buscando? Lo estamos buscando con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. ¿Hemos experimentado el nuevo nacimiento? ¿O lo estamos buscando con pecado en nuestro corazón? Señor, así como estaba aquella gente que señalaba a Simón como que él
Lo que él hacía era poder de Dios. Y después también con el tiempo el mismo Simón quedó tan perturbado que creía que había nacido de nuevo, pero en realidad nunca había experimentado un encuentro contigo. Señor, en el nombre de Jesús, que en esta hora tú nos limpies de todo pecado. Tú nos libres, Señor, para que nuestras oraciones sean una ofrenda de dolor fragante delante de tu presencia. Para que nuestras oraciones no estén teñidas de pecado. Para que nuestra relación contigo no esté transada con el pecado, Señor. Para que verdaderamente, Señor, nuestra relación contigo, Señor, sea una relación genuina, una relación verdadera, Señor, no una relación teñida de piedad, para poder aceptar la bondad del otro, para que me vean, para que me reconozcan, para que me miren. Señor, que podamos encontrar la seguridad en ti, Señor. Que podamos encontrar la suficiencia en ti, Señor. Y que podamos encontrar y clamar a ti por el poder del Espíritu Santo de manera consciente de que sabemos que vamos a estar dispuestos, Señor, hacia lo que tú quieres y de la manera en que tú lo quieras, Señor. Como estuvieron dispuestos los primeros discípulos, como estuvo Felipe, Pedro y Juan, Señor. Que así también podamos estar dispuestos nosotros. Señor, que podamos buscar el poder del Espíritu Santo, pero con un corazón limpio, Señor. Señor, lávanos en tu sangre preciosa, Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Agradecemos a quienes se han conectado en esta mañana y esperamos que puedan seguir creciendo en el conocimiento de Dios mediante la palabra de Dios, y los invitamos a que puedan seguirnos en nuestra página en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, y que en una próxima emisión de la palabra de Dios también ustedes puedan ser edificados y podamos seguir aprendiendo más de lo que el Señor quiere hacer con cada una de nuestras vidas en este último tiempo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos encontramos, si Dios no ha venido antes, en una próxima emisión de su palabra.